Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis del mercado argentino. En este caso hablamos de mercado argentino, oportunidad de alto riesgo, pero oportunidad al fin. ¿Qué ha sucedido con justamente el Merval, que es un representativo del mercado argentino? Ha tenido una baja acumulada a lo largo del año superior al 30%. Y si observamos, había tenido una recuperación hasta agosto, perdió durante todo el mes de agosto, pero en septiembre tuvo una profundización de esta caída. ¿Qué es lo que ha pasado? Si nos fijamos en la última semana, vemos que sobre todo factores políticos más allá de los económicos profundizaron el ajuste del mercado. Estos son los 10 días hábiles que tuvieron hasta ahora el mes de septiembre. La primera semana son estos primeros días, en donde observamos un Merval que estaba a la expectativa de qué es lo que sucedía durante el día domingo. Y bueno, se dio la derrota electoral con una diferencia que no había pronosticado nadie. Incluso había algunas consultoras que hablaban de un triunfo arrollador de la Libertad Avanza. Esos fueron casos notorios de errores en la capacidad de pronosticar. Bueno, esas sorpresas, sea en el mercado local como en el internacional, golpearon a los activos financieros. Cuando hablamos del mercado internacional, hablamos del mercado de bonos y ADRs en Nueva York, y si no, directamente en Bima, el mercado argentino. Lo que observamos es una caída que empezaron más del 15% abajo los activos, y el martes se siguieron acompañando. Un cambio en la manera de generar alianzas, por lo menos expectativas en ese sentido. Apareció el miércoles un rebote y ya cuando el jueves comenzaron a aparecer los vetos, sobre todo el de los ATNs, el mercado se dio media vuelta y acá tenemos el viernes. Las expectativas están ahora en el presupuesto, la posibilidad de generar algún tipo de consenso sobre el gasto público hacia el año que viene, e incluso veremos si el miércoles y los otros días hay nuevas derrotas en el Congreso para el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué decimos que son factores políticos y enumerados factores políticos si generalmente hacemos análisis económico y sobre todo de mercados? Porque si nos fijamos en otras economías, como la economía de Brasil y el índice Bovespa como un reflejo de la evolución de este mercado, el Bovespa a lo largo del año y sabiendo todos los problemas que ha tenido Lula y que tiene Lula actualmente con la administración de Donald Trump, tiene una suba de casi el 20%, mientras que el mercado argentino está teniendo una baja superior al 30% en el mismo periodo de tiempo. Y era así el merval argentino el que había subido muchísimo el año pasado y el anterior, sobre todo por expectativas sobre el resultado que iban a tener las políticas actuales y también la relación con Estados Unidos. Bueno. ¿Es Brasil un reflejo de esta diferencia? Argentina con su caída, pero si nos vamos también a las empresas tecnológicas bueno, del mundo, en el Nasdaq vemos que también tiene una suba, no llega al 20, está un poco más del 15, pero lo que sabemos es que sobre abril todos los mercados tuvieron un ajuste dado el Liberation Day y la política arancelaria de Donald Trump. Esto lo podemos ver acá donde estoy moviendo el cursor. Sobre abril, el inicio de abril, se dio un gran ajuste. Allí estamos Merval y Nasdaq casi iguales. El Merval tuvo su derrotero de suba baja, pero ahora está francamente hacia abajo. Mientras que desde el comienzo de abril en adelante, el Nasdaq se ha recuperado y ha casi equiparado al mercado brasileño. Y así podríamos tomar distintos mercados y encontraríamos cómo tuvieron un comportamiento totalmente diferente al mercado argentino. O sea que en el mercado argentino y sobre todo vemos los últimos 2 meses son factores políticos los que están afectando. Los condicionantes internacionales no están en contra de los países emergentes, al contrario, cuando vemos índices y lo vamos a ver más adelante, de todas las economías de Sudamérica, veremos que están evolucionando positivamente. Pero estamos hablando que hasta Venezuela tiene una recuperación más que importante. En ese sentido, y aprovechando que prestan atención al video, este jueves en Rosario, actividad gratuita con la gente de Balance.
hablando de inversiones postelectorales. La inscripción se hace directamente por email a contacto@consultorfinanciero.com.ar y ocupamos los distintos cupos que son justamente limitados. Actividad gratuita, hablaremos de coyuntura económica y sobre todo inversiones postelectorales. Evento en Rosario, inscripción gratuita, inscripción por email. Seguimos. Argentina, ¿qué es lo que ha tenido? Porque ya presenté qué sucede en los distintos mercados, después profundizaremos en ese sentido, pero ¿por qué Argentina anda con esta evolución diferencial en sus índices? Bueno, está la parte económica más allá de también la parte política, y la parte política es la que ha retroalimentado también a la económica. Actividad económica, esto es el EMAE, último dato publicado sobre el mes de junio, se ha publicado recientemente. Sabemos que la información económica tiene un delay. Si proyectamos lo que podemos observar por otros tipos de indicadores más proxy, es que ya la caída se ha mantenido. Si esto es de esta manera, estamos hablando de una recesión. Dos trimestres seguidos de estabilidad en la actividad significa ya una recesión, ya de caída de actividad estamos en inicio de un proceso recesivo. Veremos si la recuperación es importante o no. El riesgo país está en 1047 puntos al cierre del día viernes. Vemos cómo se ha desplazado hacia arriba. El mínimo estuvo acá sobre comienzo de año en 550 puntos. Hoy lo tenemos a un valor casi el doble de el valor que se había obtenido. ¿Qué es lo que se espera? Que comience a bajar la tasa de interés. Eso significaría una suba del precio de los bonos a partir de una política monetaria más expansiva, mejor dicho, dar vuelta al apretón monetario que realizó el Banco Central. Ya nos ocuparemos de eso. La tasa de interés, y es hablando de justamente de esta reversión en la política monetaria tan contractiva que ha afectado muchísimo la actividad económica, está acá. Vemos la baja de tasa de interés. El viernes se podía estar haciendo cauciones sobre el día lunes, o sea, 72 horas, a una tasa del 30%. Hace 2 semanas atrás lo estábamos haciendo al 80%. O sea que esta semana se relajaron los controles monetarios, digo, se relajaron. En relación a lo anterior, el gobierno ha entendido que debe bajar la tasa de interés y dejar subir el tipo de cambio a un tipo de cambio donde la demanda no sea tan incapaz de ser satisfecha por la oferta. Entonces, esta política monetaria tan contractiva, de la cual hablamos, y esta slide corresponde a una presentación anterior, con encajes récord, tendría un efecto sobre el costo financiero. El costo financiero se ha disparado a las nubes. Veremos si ahora con esta baja de la tasa comienza también a trasladarse a una tasa más baja para aquellos que tengan que endeudarse en el sistema financiero. Hablamos de intervención y desintermediación. Vemos si se resuelve en algo la morosidad. Esto tiene que ver con la actividad económica cayendo, más costo financiero. Es lógico que haya más dificultades de pago y por supuesto una contracción de la actividad. La baja de tasa de interés debería revertirse, debería revertir esa baja de la tasa de interés. Veremos cuál es ese efecto, porque hoy estamos empezando a sufrir el de la suba de tasa de interés y lo empiezan a dar vuelta e incluso nadie puede asegurar que pase después del miércoles en Argentina. Sabíamos que los encajes habían subido a niveles récord, comenzarían a disminuir, por lo menos no los han aumentado más, comenzarán a disminuir. El tema es donde quería llegar, la presión del tipo de cambio. 1471 es el techo de la banda. Bueno, depende de qué tipo estemos acá hablando. Si hablamos del mayorista, estamos más alejados del límite superior de la banda. Si hablamos del minorista, durante el día estuvo mucho más cerca de la banda. Hablo del día viernes, así como también el dólar MEP, llegando a valores que estaban muy, pero muy cerquitas de la banda de intervención del Banco Central, que no quiere decir que necesariamente intervenga el Banco Central, pero sí ya es zona de intervención. El dólar futuro, esto es sacando un gráfico de A3, en el vencimiento sobre septiembre vemos
cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo y que está en un valor máximo sobre final de este mismo mes. Bien, el verbal, para volver otra vez a lo que es mercado. Si lo vemos técnicamente, fuerte venta. Lamentablemente para aquellos que se quedaron en acciones argentinas, incluso... Y uno lo reconoce diciendo están tan baratas que es una tentación entrar en un YPF, en empresas que son, este, uno puede esperar una buena performance al futuro. Sin embargo, a pesar de que estén muy baratas, han tenido una recuperación y después nuevo ajuste. Lo de los vetos del día jueves, el de los ATNs golpeó muy fuerte el mercado y eso se vio durante todo el día viernes con un ajuste de ADRs. Vemos si de alguna manera cambian expectativas a partir de algún anuncio que haga el presidente, el equipo económico. Si no, no vemos todavía ningún input más que el que vamos a hacer referencia internacional que tiene que ver con la Reserva Federal. Este miércoles no hay otro input más que lo que dicen algunos, se pusieron las cosas tan baratas que da para aprovechar. Sí, hace 2 semanas atrás con un curso hablaba de lo barato que estaba Agrometal, porque valía 3 centavos de dólar, 43 pesos en ese momento. ¿Y qué pasó? Ahora está en un poquito más de 2 centavos de dólar. O sea que bajó en pesos y subió el dólar y vale más barato todavía. ¿Y puede valer más? Sí, por supuesto que puede valer más, pero también puede valer menos. Entonces, eso de que las cosas bajaron, uy, qué barato que se pusieron, ¿y quién dice que no van a seguir abaratándose? Técnicamente, lamentablemente, el Merval está dando esta señal. Y si vemos un gráfico Merval, este lo he usado durante años para mostrar la evolución del Merval. Ya vivimos el año anterior esta suba, ya experimentamos toda esta baja y el problema que estamos teniendo es que planteamos que iba a poder estar llegando a un piso. Bueno, este es el gráfico actualizado. El gráfico actualizado es la baja que se dio en forma tan importante en el mercado del día lunes, el rebote y otra vez el ajuste. Y si observamos, está llegando a una pequeña línea de soporte. Vemos si ahí rebota, porque si no lo rebota, el problema que podemos tener, o sea, acá está en línea verde, la posibilidad de un soporte. Si no, nos vamos a ir a un verbal mucho más barato en términos relativos a lo que es ahora. Puede llegar. Todo depende de expectativas, si las expectativas se forman, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de gobernabilidad que tenga el gobierno actual. ¿Mm? La capacidad de consensuar, de poder no solo avanzar en esas medidas estructurales que planteamos siempre, reformas, todo. Estamos hablando de poder, si va a vetar algo, mantener el veto y no que el Congreso supere la voluntad del Ejecutivo y que igual tenga que realizar los gastos que le está pidiendo el Congreso, que seguramente tienen mucha razón por la falta de gastos, pero va a afectar, por un lado, la confianza. No solo del mercado internacional, sino también del local, de que el presidente puede hacer lo que desea hacer en función de su visión de política económica a implementar en Argentina, logrando los objetivos, todos sabemos, de crecimiento, estabilidad económica, etcétera, etcétera. Ahora, si vemos que no puede conducir la economía, dado que el Congreso dicta normas que él debe aceptar estando en el Ejecutivo por su imposibilidad de vetarlas, bueno, tenemos un problema mayúsculo en la conducción de la economía, las expectativas se van a cualquier lado. Y el efecto se va a ver en mayor ajuste en el nivel de precios de los activos en Argentina. En ese sentido, aparecen activos que pueden ser una buena alternativa de posicionamiento del capital. Por ejemplo, hablamos de, el Banco Santander. El Banco Santander ha tenido una evolución más que importante. Vemos esta suba que algunos pueden decir parece que está quedando caro. Desde mi punto de vista es un buen refugio. Acá tendríamos que ver la relación euro con dólar, pero también Santander tiene inversiones en Estados Unidos. Los fundamentos son excelentes, en todo caso habría que ver a nivel técnico. Para algunos, si tienen razón de decir, ya subió demasiado y tiene que tener algún ajuste. La tendencia, esto es el movimiento interanual, un acumulado del 120%, ha sido un activo excelente, hablamos sobre él ya desde hace unos meses y ha tenido un buen desempeño. Por supuesto, sería un pedacito dentro de una cartera total.
Si lo comparamos con otras empresas que nos interesan bastante, como Nu, empresa brasileña, o JP Morgan, sector financiero norteamericano, el desempeño ha sido más que notable. Igual las otras empresas han tenido, en el caso de Nu, empresa brasileña, sector financiero, una suba del 47% y JP Morgan un 27%, o sea que en los dos casos superan al Nasdaq y por supuesto fueron una mejor alternativa respecto al mercado argentino. Hablamos de el Merval tomando el promedio de las acciones. ¿En qué nos vamos a centrar ahora, pensando en el mercado argentino y también estos activos internacionales, en lo que sucede en la reunión de la Fed, que es el 16 que comienza, el 17 comunicarán qué sucede con las tasas de interés? Hay serias expectativas de que bajen las tasas de interés y que eso nos beneficie a nosotros, además de a los activos a nivel mundial, donde en muchos casos los índices mundiales están a niveles de récord. Si vemos, y es lo que planteaba, índices regionales, observamos como México ha tenido a nivel anual una suba depende del índice que estemos tomando, pero subas cercanas al 20%. Si vemos Brasil como índice, los valores que habíamos planteado, con subas, ojo, si nos vamos a lo mensual, en todos los casos superiores al 4 o 5%. ¿Mm? Me voy a Canadá y tiene el mismo desempeño, me voy a Chile y tiene ese desempeño o más todavía a nivel anual superior al 40%. Y hablaba de Venezuela con una suba de más del 900%. 900% de suba para el mercado venezolano, para un mes cerca del 60%. Todo lo que baja sube y todo lo que sube puede bajar. Resultado, mercados que fueron destruidos durante años hoy han sido una gran posibilidad de inversión para aquellos, por supuesto, están dispuestos a asumir el riesgo. Y si hablamos de riesgo, el mercado argentino y las tasas que están dando las deudas SER, están dando tasas que son fabulosas si alguien desea invertir en ellas. Hablamos de TIR de 20% hacia arriba, con deuda en pesos que ajusta por inflación, lo cual da una cobertura. Y no pensemos que el pass-through va a ser del 0,1% de economía desarrollada. Uno lee mucho informe y dicen, no hubo traspaso de tipo de cambio a precio, se mide a lo largo de un año. En promedio, en los últimos 80 años de Argentina, el traspaso fue del 60-65%. En los años de alta inestabilidad, eso se va al 90-95%. En otros años puede llegar a bajar. Bueno, veremos porque cuando me dicen el año 2002 fue de bajo pass-through, solamente un aumento de los precios del 30-40%, puedo equivocar, con una suba del tipo de cambio de 1 a 3 en un momento se fue a más de 3,60. Estoy hablando de final de febrero, comienzo de marzo del año 2002, sí, con la economía cayendo interanualmente un 20%. Si vamos a conseguir que el pass-through sea más bajo porque vivimos una recesión y una caída del 6-10%, bueno, está bien, pero porque no se puede vender nada, porque no pueden aumentarse los precios, porque el ingreso de la población disminuye en términos reales e incluso a partir de que una parte interesante o importante de esa población que es desempleada, aquí queremos un desempleo del 20% para decir, no hubo traspaso del tipo de cambio a los precios. La estadística de muchas décadas de Argentina demuestran que eso se da, salvo que esté hablando de reformas estructurales. Lo mejor que puede hacer el gobierno es consensuar, trabajar sobre reformas estructurales, aceptar que los gobernadores tienen sus razones para tener la posición que tienen, aceptar que la oposición en general tiene las razones para actuar como está actuando. No a la soberbia, no al encerrarse en sí mismo, porque esa no es la manera de poder conducir la economía y menos de poder generar expectativas sobre el futuro aventuroso para esa economía. Si se logra ese cambio de expectativas a algo positivo, estos valores van a quedar demasiado bajos al lado de lo que se va a dar en la realidad. Sean estos títulos o sea también los títulos en dólares que han tenido una baja importante. Quien los haya mantenido no hay problema porque van a estar cobrando los dólares en su momento al valor que corresponde. El tema es el que busque liquidez en este momento va a estar asumiendo una pérdida de 5 o 10%. Pero bueno, está el que compra el dólar cuando sube a 1.800 y dice, uy, acá lo compro y después lo ve bajar como un barrilete que perdió el viento. Eso fue el que compró dólar, recuerden, en julio del año pasado a 1.475.
O dicen, el dólar subió. El dólar recién ahora está llegando al valor que tuvo julio del año pasado con una inflación interanual superior al 30%. O sea que si le pusiéramos inflación, este dólar todavía tendría que tener una suba del 30%. Quizás el del año pasado, de 1.475 era demasiado alto, pero tampoco pensemos que el dólar ya 1.475 es un dólar que es de equilibrio. Sí pensamos que además no hay aumento de los precios. Si le subo el 2% mensual, esto tiene que ajustar. Ahora, si los activos argentinos tuvieron el ajuste que se dio y en el resto del mundo ya hay diferencias interanuales del 50% respecto a los argentinos, si no vendí hasta ahora, alguien me puede decir, ¿vendo para comprar más abajo? Sí. ¿Vendo ahora en el mínimo de los activos o los mínimos que se puedan dar para recomprar dólar en el valor más alto? Ojo que no sea cosa que después vea que el dólar me baja y que los activos suben y como siempre subo después de que ya subieron. ¿Mm? Por eso hay que tener un timing bastante aceitado. Si no, me voy a dedicar al mercado en forma permanente, en el horario bursátil, tengo que tomar posiciones que sean menos riesgosas y que me den la posibilidad de no tener que ocuparme de arbitrar entre activos, de estar todo el día, tengo otra actividad, no me da la escala para justificar el costo de oportunidad del tiempo. Perfecto. Hay también otros activos que pueden estar dándome una renta. Hay, bueno, los propios CEDAR que uno ha hecho referencia, títulos pero que corresponden a otras economías con un riesgo mucho menor. Y también podríamos estar hablando hasta de algunas obligaciones negociables de empresas de primera línea, confiando en que estos activos no entren en una dificultad. Está lleno de empresas que han emitido obligaciones negociables, hay que seleccionar muy bien aquellas que tienen una buena calificación, pero una calificación a prueba de balas. Quiero decir, todas pueden tener una dificultad. Ahora, encuentro una empresa sobreendeudada que tiene una buena calificación, pero corro el riesgo de que el día que diga no puedo pagar le cambien la calificación de doble A a B. Bueno, ahí tengo un problemón. Tengo que ver bien los fundamentos de la empresa, no solamente verme seducido por la TIR, sino o la calificación que hizo alguien cobrando para hacer ese servicio. Tampoco porque me la ofrezcan, porque que me la ofrezcan es como que me ofrezcan un producto en un bar, me lo están vendiendo. Tengo que observar que sea conveniente para mí y para mi perfil. Quiero decir, hay muchos activos que son poco líquidos que van a ser cobrados, pero en el año 2030, 2031, si toda la plata dentro de 3 meses, digo, pongo los dólares y los voy a necesitar. Ojo que cuando vaya al mercado secundario, puedo estar asumiendo una pérdida. Lo mismo puede estar pasando con los bonos. Los bonos argentinos, si uno piensa que se va a incumplir la ley de Nueva York, ni los toco. Pero si pienso que la ley de Nueva York se va a estar cumpliendo, hoy me están dando tips de ley Nueva York cercana al 20% al año 2030. Es una rentabilidad extraordinaria. Si yo pienso que se van a cumplir, esta rentabilidad es para aprovecharla. Si pienso que no hay problema con la ley argentina, el AL29 está encima del 24% y es al año 2029. O sea que las rentabilidades son extraordinarias. Depende si yo compro hoy y puedo esperar a los pagos según la secuencia de pago que están establecidos en los contratos de estos bonos. Eso lo puedo ver para cualquier bono online directamente. O buscan su asesor financiero y que le explique cómo va a pagar ese bono. Las TIR son altísimas. Es momento de compra. Si yo confío que estos activos dejan de bajar o si sé que o tengo expectativas de bajar, puedo empezar a comprar de a poco, porque nadie sabe lo que va a pasar ni mañana. ¿Mm? Buenas noticias, un cambio de expectativas, rumores de una alianza, lo que sea, y eso puede estar implicando una reversión de lo que ocurre en el mercado al estilo el miércoles. Vemos todo mal, todo diferente de lo que esperamos y el mercado puede ajustar más. Y ojo que estos bonos pueden bajar a 30 centavos tranquilamente. ¿Mm? Y eso significaría TIRs más altas, pero extraordinariamente más altas. Pero es todo expectativas, después lo que ocurra ocurrirá en su momento. Volviendo a el planteo que uno realiza, alternativas y oportunidades en el mercado podemos encontrar muchísimas. El tema es que el riesgo que se está asumiendo es también muy alto. ¿Y cuál es el riesgo? Y hay palabras que preferimos no pronunciar, pero de lo que estamos hablando es
no solamente el tipo de cambio, sino la posibilidad minúscula, pero que aparece ahora en el radar, de que Argentina tenga que realizar algún tipo de renegociación de sus obligaciones. ¿Y eso qué significaría? Y la necesidad de plantearse, por lo menos a nivel mayorista, estos títulos cambiémoslos por otro lado, un canje voluntario, algún tipo de reestructuración para no afrontar en el corto plazo vencimientos importantes que vienen y tratar de enviarlos hacia adelante. Por supuesto, también después de las elecciones puede venir una nueva negociación con el FMI y cambiar otra vez el horizonte de pagos, no que nos presten más plata, sino cambiar el horizonte de pagos. Pero para eso necesitan de política y apoyo político de todos los sectores, por lo menos lograr una mayoría. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus, este es un análisis totalmente subjetivo. Si tiene algún tipo de acotación, bienvenida sea, sea positiva, negativa, siempre en el marco del respeto. Podemos estar comunicándonos por medio de la página web de consultorfinanciero.com.ar. Pueden enviarme un email a santiagotamus@gmail.com.ar o santiagotamus consultorfinanciero.com.ar o debajo de este video donde lo estén viendo. Hasta luego.